Hola chicos, en este tema vamos a ver cómo se valoran las existencias que tienen las empresas en sus almacenes. Vale, ¿dónde aparecen las existencias en el balance de situación de la empresa? Recordad que el balance de situación recoge, por un lado, la inversión financiera realizada por la empresa, es decir, los elementos de activo, y por otro, las fuentes de financiación que ha tenido la empresa. Es decir, fondos propios a partir de los accionistas y de su propia autofinanciación por los beneficios de años anteriores y las deudas tanto a largo como a corto plazo. Entonces, ¿dónde tenemos el concepto de existencias? Lo tenemos aquí, justo situado dentro del activo corriente o circulante, es decir, activo que va a estar en la empresa durante menos de un año. Entonces, lo que vamos a ver en este tema es precisamente eso, cómo sacamos el importe en euros de esta cifra, denominada existencias. Recordad que las existencias están formadas por todas aquellas mercaderías, productos en curso, productos terminados, materias primas, subproductos, etcétera, envases, embalajes, etcétera, que tiene la empresa para fabricar o para vender, para comercializar. Entonces, las existencias se valorarán de manera distinta, por un lado, conforme entran en la empresa, y por otro, conforme salen de la misma, del almacén. Entonces, vamos a ver en primer lugar cómo se valoran las entradas, cuando la mercancía, a través del transportista, entra dentro del almacén de nuestra empresa. En ese caso se va a valorar siguiendo dos criterios. Depende de si la mercancía ha sido comprada a otro proveedor que la ha fabricado, que la ha vendido. En ese caso se valorará por el precio de compra. Y vamos a ver por qué por qué concepto está compuesto ese precio de compra. Y por otro lado tenemos el caso en el que la empresa lo que haga es que fabrique ella las mercaderías. Ejemplo, Inditex fabricando la ropa, ejemplo, Mercadona fabricando los productos hacendados, etc. Entonces, en el caso de que produzcan los productos, se valorarán, esas existencias de esos productos se valorarán por el coste de fabricación o producción, que también vamos a ver cómo se valoraría en ese caso. ¿Qué conceptos exactamente se meterían dentro del coste de producción? Luego, en la segunda y tercera parte de este tema vamos a ver las salidas, cómo se valoran las salidas de las mercancías cuando salen fuera del almacén. En este caso se valoran siguiendo dos criterios, que son los que recogen el Plan General Contable. Por un lado, el precio medio ponderado, que veremos cómo se calcula, y por otro, el FIFO, First In, First Out, primero en entrar, primero en salir. Vamos con ello, vamos con la valoración de las entradas, de las existencias. En primer lugar, hemos dicho que se pueden dar dos casos. El más fácil es que yo compro la mercancía más barata y la vendo más cara, como es el caso de las empresas comerciales, como la mayoría de centros comerciales, etc. Entonces, en este caso, que hemos llamado caso A, tenemos que el precio de compra estará formado, según recoge el Plan General Contable, por el precio de las mercancías, es decir, el importe facturado por esas mercancías, menos los distintos descuentos que vayan incluidos en la factura, que recordad que pueden ser descuento comercial por el producto, rappels por compra o descuento por pronto pago. A todo eso hay que sumarle los gastos adicionales hasta que esa mercancía entra en las instalaciones de la empresa. Ejemplo de gastos: los gastos de transporte, del porte que realiza el transportista, gastos de seguros por si la mercancía durante el transporte tiene algún tipo de accidente y se contrata un seguro, gastos de aduanas, aranceles pagados en las aduanas para que la atraviesen los productos importados, gastos de envases y embalajes como los palets, etcétera. Y por último tenemos carga y descarga, gastos de carga y descarga, por ejemplo, en el caso de que se pague al transportista para que nos ayude a descargar la mercancía, etcétera. Otros gastos adicionales que podamos encontrar, ¿vale? Todos esos gastos se suman al importe base de la mercancía y además se sumarían los impuestos no recuperables, como es el caso del IVA no deducible, cuando hay, por ejemplo, es una empresa con exenciones de IVA. Entonces, vamos a ver este caso cuando compramos mercancía con un ejemplo numérico, de forma que lo veamos más claramente. Vamos aquí. En este caso tenemos, la empresa Brisa S.A. adquirió 6.000 unidades del producto A un precio unitario de 10 euros. Cada unidad de esas 6.000 le costó 10 euros.
Otros datos a tener en cuenta son descuento comercial del 15%, transportes 1.200, embalajes 600 y el tipo de IVA de las mercancías al 21%, el general. En este caso nos preguntan: A. Calcula el precio de adquisición unitario, es decir, por una unidad, lo que me cuesta una unidad, considerando, caso A, que el IVA es deducible, que es el caso más típico. En ese caso lo que tenemos que hacer es aplicar el esquema de liquidación de las facturas que vimos en otro tema. Para eso tenemos aquí, partimos del importe base, que son número de unidades compradas por el precio que nos ha costado cada unidad. Es decir, el importe base, 6.000 por 10, 60.000 euros. A eso le descontamos los descuentos. En este caso solo hay un único descuento, el descuento comercial, que es del 15%. Pues se aplica directamente ese 15% sobre el importe base, sobre los 60.000 euros. Y eso me da 9.000, ¿vale? El descuento me da 9.000 euros que se resta. Recordar que si hubiese otro tipo de descuentos adicionales, es decir, hay comercial, Rappel y descuento por pronto pago, a la empresa le conviene aplicar los descuentos en cascada, puesto que el importe que resulta así de esos descuentos es más pequeño que si aplica los descuentos directamente, los porcentajes sobre el importe base. Luego a la empresa siempre le es más conveniente aplicar los descuentos en cascada, calculándolos en cascada. Es decir, calculándolo sobre el importe base y descontando los descuentos que ya le ha aplicado antes. Vale, una vez que tenemos eso, los descuentos, ahora nos vamos a los gastos, que hay que sumar. En este caso tenemos gastos de transporte 1.200 y gastos de embalaje 600. Se sumarían aquí 1.800 euros. Y luego tenemos tipo de IVA al 21%. Vale. Luego, la base imponible es la suma de estos conceptos. De los 60.000 euros del importe base, le resto los 9.000 de los descuentos y le sumo los 1.800 de los gastos, como hemos visto antes. Eso nos da una base imponible de 52.800 euros. Precio antes de IVA. Como nos piden, calcula cuál es el precio unitario de coste de compra, pues lo que hacemos es dividir esa base imponible, 52.800, entre el número de unidades compradas, que han sido 6.000. Eso nos da 8,80 euros la unidad, que es lo que tenemos aquí. Es decir, que cuando yo vaya a vender este producto, para poder obtener algo de beneficio, tengo que venderlo siempre a un precio antes de IVA que sea superior a 8,80 euros la unidad, porque en caso contrario estaría vendiendo bajo pérdidas, por debajo del precio de coste, es decir, obtendría pérdidas. Entonces, el precio unitario, aquí os he puesto, recordar, es la base imponible dividido entre el número de unidades compradas, ¿vale? A este precio tendríamos que multiplicarlo por 1,21 para obtener el precio de venta final, con el IVA ya aplicado. En el caso B nos pregunta, considera que se trata de una adquisición en la que el IVA no es deducible, y en ese caso se trata como un coste más, es decir, habría aquí que sumar el IVA a la base imponible. Dentro de la base imponible estaría el IVA no deducible, como lo vamos a ver. Y argumenta por qué se aplica en este caso la valoración de existencia por el precio de adquisición. Vale. En este caso lo mismo, tenemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes, la única diferencia es esta, que el IVA se calcula sobre la base imponible previa que habíamos obtenido antes, que eran 52.800, ¿vale? Se aplica el 21% y lo que nos da se suma. De forma que la base imponible final, que coincidirá con el total factura, puesto que el IVA no es deducible, es 63.888 euros. Es mayor. Tiene un precio de compra, digamos, mayor a efectos de contabilidad. El asiento contable aquí sería 600 a 400. No aparecería la 472 de IVA por ningún sitio. Entonces, el precio unitario de compra, igual, 63.800, el importe total, entre el número de unidades compradas. Y nos da un precio de 10,65. Antes nos daba un precio de 8,80, ¿vale? Luego ahora, como veis, nos da un precio de compra superior. Por lo tanto, en este caso, si el IVA no es deducible, tendré que poner un precio de venta de esos productos por encima de 10,65 euros. Es decir, un precio más alto. ¿Por qué hemos aplicado aquí este criterio, el precio de compra? Pues porque se trata de productos comprados y no fabricados. Si fueran productos que hemos fabricado, vamos a ver cómo se calcularía en ese caso los costes, ¿vale? El precio de fabricación o precio de coste. Vamos al caso B. Cuando yo fabrico
el producto. Por ejemplo, los productos Hacendado de Mercadona, los productos de la marca Consum, que vende Consum, etcétera. Caso B. Tenemos, en este caso, para calcular el precio de venta el precio de coste tendremos precio de adquisición de las materias primas. Vamos a ir metiéndole como si metiésemos en un saco todos los costes relacionados con lo que fabrico, con ese producto, con esa fabricación. En primer lugar tenemos el precio de compra de las materias primas y otros materiales necesarios para fabricar el producto. A ello le sumaremos los costes directamente relacionados con esa producción. Es decir, costes de las materias primas que ya hemos visto, los costes de la mano de obra del personal que se encarga de la cadena de producción y que ha estado fabricando ese producto. Cuando hablamos costes de la mano de obra nos referimos tanto al sueldo como a la seguridad social de ese personal. Y por último, le añadiríamos de costes directos la amortización de la maquinaria que se haya utilizado para la fabricación de ese producto. Recordad que la amortización es la pérdida de valor que sufre el inmovilizado como consecuencia simplemente del paso del tiempo o de su uso. En este caso sería de su uso en el proceso de fabricación. Luego, una vez tenemos imputados los costes directos, habrá que imputar una parte proporcional, una proporción, es decir, un porcentaje del resto de costes que la empresa ha tenido y que en cierta forma contribuye también a que se fabriquen esos productos. Por ejemplo, la amortización del resto de inmovilizado, ordenadores, estanterías, el propio edificio, etcétera. Seguros que tenga contratado a la empresa, material de oficina necesario para comprar y vender esos productos, la luz, el agua, el salario de otras personas de la empresa como personal de administración, personal de mantenimiento, de limpieza, etcétera, intereses por los préstamos conseguidos para la compra de esas maquinarias, etcétera. Es decir, todos ellos son costes que no están relacionados de manera directa con la fabricación del producto, pero que sin haber incurrido en ellos, sería imposible conseguir su fabricación. Por lo tanto, en cierta forma contribuyen a esa fabricación de ese producto. Luego se imputarán en un porcentaje. La parte difícil, en la vida real, es determinar cuál es ese porcentaje exacto en el que están contribuyendo a fabricar ese producto. ¿Vale? Vamos a verlo igual que antes, con un ejemplo. Aquí tenemos la empresa Industrias Metalúrgicas S.A. Para la fabricación de 15.000 unidades de un producto, ha incurrido en los siguientes costes. Es decir, en todas las facturas que ha tenido de compra y de costes son las siguientes, suman tanto. Costes directamente imputables para fabricar esas 15.000 unidades. La compra de materias primas por 20.000, productos que están en curso, todavía no están terminados, por 12.000, y mano de obra directa del personal de fabricación, 18.000 euros. Y además tiene una serie de costes indirectos, como los que hemos comentado antes, que en este caso son mano de obra de personal de mantenimiento, administración, etcétera, 14.000 euros. Y se imputa un 6%. Ellos ya han hecho los estudios necesarios para determinar que más o menos contribuyen en un 6% a fabricar esos productos. Energía, la luz, 5.000 euros que se imputan en un 8%. Y los seguros varios contratados por la empresa, tanto de la nave como de los vehículos, como seguro de responsabilidad civil, etcétera, suman 2.000 euros y son imputables en un 1%. Nos pide cuál será el coste unitario de fabricar esas 15.000 unidades. Para ello, vamos a calcular de manera separada por un lado los costes directos, luego los costes indirectos, posteriormente los sumaremos para hallar el coste total y una vez tenemos el coste total se dividirá entre el número de unidades fabricadas para obtener el precio de coste unitario. Las materias primas, los costes directos, simplemente sumamos el importe de dichos costes, puesto que se imputa en su totalidad. Luego la suma de los tres costes anteriores suman 50.000 euros. Costes indirectos. Los costes indirectos tenemos que ir cogiendo cada una de las cantidades de esos costes y multiplicándolos por su porcentaje. 14.000 euros de mano de obra por un 6%, es decir, por 0,06. Eso es igual a 840. Electricidad se imputa en un 8%. 5.000 por 0,08 igual a 400. ¿Vale? Lo único que hacemos es coger ese porcentaje y dividirlo entre 100. 2.000 por un 1%, es decir, por 0,01 igual a 20. Lo sumamos y tenemos 1.260 de costes indirectos.
La suma de ambos tipos de costes nos da 51.260 euros. Si eso lo dividimos entre las 15.000 unidades que hemos fabricado, nos da que nos ha costado fabricar cada una de esas unidades 3,42 euros la unidad. Por lo tanto, el precio de venta que yo le tendré que poner a esos productos serán superior a 3,42 euros para poder empezar a obtener beneficio. ¿Vale? Luego, la forma de valorar las entradas de las existencias en nuestro almacén es muy fácil, entre comillas. Simplemente tenemos que ver si se fabrica o no en la empresa. Si se fabrica en la empresa, se calculará el coste de producción, que es lo que acabamos de ver. Si se ha comprado en la empresa, se calculará el precio de compra, sumando todos los gastos necesarios hasta que entre en el almacén, y también los impuestos que no deducibles. ¿Vale? Vamos a continuar después con la parte segunda del tema, en la cual vamos a ver cómo se aplican, cómo se valoran las existencias cuando salen de nuestro almacén, que es el siguiente paso natural. Serán dos criterios, como hemos adelantado antes, el FIFO y el precio medio ponderado.